a tratar de hacer ahora es simplemente redondear y no sé si convencer de que no estoy de acuerdo con el diseño inteligente. Voy a poner algunas críticas, aunque la principal, la que yo pongo como principal, no la voy a decir ahora mismo, pero voy a decir algunas de las que normalmente se exponen. Entonces, bueno, pasamos de este señor, que formaliza un poco lo de la complejidad irreductible, hablando de la inferencia de diseño, y pasamos a las críticas. ¿Sabéis quién es este señor, no? Francis Collins es el director del proyecto Genoma Humano, que tiene un libro muy interesante que se llama The Language of God, que está también traducido al castellano. No sé si al euskera, pues posiblemente también, ¿no? Pero en castellano se llama Así habla Dios, ¿no? Así habla Dios, creo que es Francis Collins. Entonces, pues él explica un poco su conversión. Un científico de muy alto nivel, ha sido también ahora en los últimos años, en el mandato de Obama, fue el jefe, por así decir, del Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos, traduciéndolo aquí, ¿no? Bueno, pues habla en ese libro del diseño inteligente diciendo, ojo, porque estos señores merecen una consideración atenta, o sea que no son cuatro tipos que dicen cosas raras, que lo que yo acabo de decir quizás a algunos se haya convencido de que lo que he dicho pues, es razonable. De hecho, la noción de complejidad irreductible es totalmente razonable, no tiene ninguna fisura. Otra cosa es hasta qué punto se puede aplicar a los sistemas que él lo aplica. Bueno, pues entonces por ejemplo, hace una crítica científica y una crítica filosófica, o al menos dice que él que es filosófica, aunque él no es propiamente filósofo, ¿no? Pero es un hombre muy leído y sabe bastante, ¿no? De distintos temas. Además toca muy bien la guitarra, canta, va en Harley Davidson, en fin, es un tipo muy versátil, ¿no? Entonces, la crítica científica, entre otras cosas, dice que son muy importantes, esta puede parecer no importante, pero yo creo que es muy importante, que es marginal en la comunidad científica. Es decir, si la comunidad científica te aprueba, pues eres científico. Si te rechaza, amigo mío, mala suerte. Quiero decir, piénsate un poco mejor las cosas porque la ciencia la hacen las comunidades científicas, comunidades de científicos. Entonces, evidentemente ha habido revoluciones científicas y quien no era científico o era rechazado por una determinada comunidad científica en un momento, después es aceptado, pero bueno, eso es un proceso. Lo que dicen los del diseño inteligente es que están en ese proceso y que tiene que haber un cambio de paradigma. Es lo que dicen ellos agarrándose a Kuhn, ¿no? Pero este señor lo que dice es que ya lleváis bastantes años hablando de esto y no os hacen mucho caso, ¿eh? Los científicos no os hacen mucho caso, salvo los que han defendido. Es decir, en los debates que hay entre unos y otros, normalmente lo que ocurre, y eso suele pasar a veces en otros ambientes, en otros ámbitos, el que piensa de una manera, en la confrontación con el otro, se reafirma en lo que está diciendo, y el otro se reafirma en lo suyo, de modo tal que las posturas, en lugar de acercarse, muchas veces lo que hacen es hacerse más abismales, ¿no? Hacerse más separadas, ¿no? Suele ocurrir este fenómeno y aquí está pasando desde que se comenzó, prácticamente está pasando también lo mismo, ¿no? Hay una crítica, podríamos decir, es esto, que es marginal en la comunidad científica, y después que cada vez se van descubriendo mecanismos genéticos que podrían explicar lo que ellos dicen que es complejidad irreductible. Él, por ejemplo, habla de la duplicación, la coopción, en fin, hay una serie de cosas que no me puedo detener ahora, pero que de alguna manera, y bueno, ahora vamos a ver también por dónde va eso. De la crítica filosófica, por ejemplo, pues él dice, el diseño inteligente no tiene capacidad predictiva. Tú dices, lo que dices es, esto es tan complejo y tiene esta característica, por tanto es diseñado. Pero bueno, y entonces la ciencia normalmente
tiene una orientación siempre hacia el control, es decir, para poder obtener una serie de resultados que sean digamos, útiles también para la humanidad, que sirvan para algo, ¿no? No solamente es eso la ciencia quiere conocer cómo es la realidad, pero de acuerdo con un método en el que está de alguna manera implicado un cierto control sobre esa realidad. Bueno, esto Mariano Artigas, el que lo amplía muchísimo. Capacidad predictiva. Se recurre, y esta me parece que es muy importante, aunque aquí lo dice de pasada, pero esto se puede. Yo tengo una cosa escrita que es desplegar o desarrollar esta idea, ¿no? Es el recurso a causas ajenas a las leyes naturales. Claro, aquí pues, alguien podría decir, no, entonces usted está de parte del naturalismo, es decir, usted solamente admite explicaciones por leyes naturales, y los milagros, eso es otro mundo, ¿no? Ha habido discusiones interminables con los milagros. Para algunos, como Richard Dawkins y compañía, los milagros no son posibles. ¿Por qué? Porque como lo que se dice que un milagro es una negación o un saltarse las leyes naturales, pues entonces los milagros no son posibles. ¿Por qué? Porque lo único que admiten son las leyes naturales, la ciencia que me describe esas leyes naturales. Es un modo de plantear las cosas que yo creo que hay que darle la vuelta, pero ahí queda. Recurso a tal, y después que recuerda al dios de los agujeros. Es decir, yo no puedo explicar este sistema del cilio, entonces pongo un diseño. En otra época se ponía a un dios. Ahora usted no dice Dios por estrategia, pero habla de un diseño y en el fondo es lo mismo de aquí, que recurre a una causa que no es natural para explicar un fenómeno que nos viene dado en la naturaleza. ¿De acuerdo? Esas son críticas bastante acertadas, ¿no? Este señor también es un católico, también bioquímico, norteamericano, profesor universitario también, que dice, un poco pone el mismo ejemplo de la trampa de ratón para desmontar el asunto este. Lo desmonta en parte, porque dice, la trampa de ratón, dice, sin gatillo y barra de metal, este chisme podía servir de clip de corbata. Es decir, tiene una utilidad que no es pillar ratones, pero como tiene otra utilidad distinta, pues cumple con esa función, se mejora, se perfecciona y llega un momento en que, bueno, que además sin resorte y sin llavero, sin resorte, podía ser un llavero de dos partes, ¿no? Es decir, describe cada una de estas partes una función posible que sería útil. El problema sigue estando ahí, ¿no? El problema es cómo se unen todos esos sistemas. Habría que buscar funciones intermedias para cada uno de las posibles configuraciones de estos subsistemas. Pero bueno, eso se ve que es una vía posible desde el punto de vista científico. El gatillo, dice aquí, puede ser usado como un anzuelo. Pues sí, un anzuelo y sirve para pescar y por tanto pues hay muchos anzuelos porque sirven para pescar, es decir, tienen ventajas competitivas cada uno en un ámbito, de hecho Margulis es la que hizo la primera propuesta de simbiosis, es decir, de una célula eucariótida, cómo se integraba la mitocondria con el resto de la célula. Entonces, pues ella propuso que eran como dos células distintas que casualmente, entre comillas, se unieron y entonces una de las partes de esa simbiosis pues servía para hacerla, por así decir, para metabolizar, para que sirviera de metabolismo y el resto pues para las otras funciones que tenía. Entonces esa unión fue tan fructífera que evidentemente pues siguió adelante, ¿no? Yo cuando pienso en esto, pienso en el ejemplo en los coches. Habréis visto que, al menos en el mío, que es muy antiguo, tiene 15 años, pues tiene el mechero típico para encender cigarrillos, que lo siguen manteniendo, exactamente iguales que hace 20 o 30 años. Entonces, ¿para qué servía eso entonces? Servía para encender cigarrillos. Ahora mismo, encender cigarrillo en un coche es muy difícil ver a alguien fumando en un coche, a lo mejor sí se puede, ¿no? Pero lo siguen poniendo no porque eso sirva para encender cigarrillos, sino porque sirve para
alimentar el smartphone que tenemos allí y queremos cargarlo, o sea, como fuente de alimentación, pero no como encendedor de cigarrillos, pero se mantiene, fijaos que es un diseño que está pensado para una cosa que acaba utilizándose en otra cosa distinta. Es un poco lo que este señor dice que ocurre en el ámbito de la biología, que hay, por ejemplo, el cilio, los filamentos esos, y dice, bueno, pues es que se han descubierto algunos sistemas que utilizan filamentos que están hechos con tubulina, etcétera, como aguijón, y que se utilizan como arma defensiva, ¿no? Entonces, pues ese mismo tipo de filamento es el que después incluye dentro de sí el cilio. O sea que desde el punto de vista científico se le puede empezar a poner pegas, ¿no?, a lo que dicen los del diseño inteligente. Base de trampa, tal, esto es lo mismo, ¿no? Bueno, más defensa. Entonces, los del diseño inteligente pues han contraatacado, por supuesto, a todas estas cosas que dicen. Hay libros y libros y libros escritos sobre por qué sí, por qué no, en fin, como suele ocurrir, ¿no? Y como además eso la gente los compra, pues evidentemente la gente se sigue animando a escribir sobre el tema, ¿no? Y además hay todo el Discovery Institute, que es una institución que promueve a estos señores, a los del diseño inteligente, y que tiene bastante pasta, porque ahí hay, claro, los creacionistas que estaban vapuleados por todos lados, cuando aparecieron los del diseño inteligente, vieron el cielo abierto. Y dijeron, aquí a estos nos enganchamos. ¿Qué hace falta? ¿Dinero? Pues venga, aquí dinero, para que investiguéis y trabajéis en esto. Bueno, pues aquí problemas con el criterio de demarcación. Bueno, esto de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia, bueno, ahora ya eso nadie, digamos, no hay un claro criterio de demarcación, cosa que es verdad, ¿no? Se equipara el diseño inteligente a la evolución porque los dos tienen un método que suena a histórico, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado y tal, pero evidentemente eso es una defensa un poco flojita porque se pueden ver diferencias apreciables entre una cosa y otra, ¿no? En fin, el carácter histórico de ambos, problemas internos les gusta, a los del diseño inteligente les gusta mucho, digamos, decir, bueno, es que si ni siquiera entre vosotros os aclaráis, si están pues, los puntuacionistas, ¿no?, como Stephen Jay Gould, ¿no?, que dicen que no es una evolución progresiva, sino que va a saltos, otros que hablan, por ejemplo, de que la selección natural en el fondo no es el motor fundamental, y ahí están, por ejemplo, los neutralistas, ¿no?, de Kimura, un japonés, que habla de todo este tipo de cosas, en fin. Aquí está el equilibrio puntuado, hay mucho debate sobre el papel de la selección natural, etcétera. Bueno, pues entonces, como crítica, ya hemos visto ahí un poquito, resumidamente, un elenco de ellas, hay muchas más críticas y contracríticas, etcétera, ¿no? Y aquí yo ya he puesto 3 personajes que han salido, y los pongo juntitos. Aquí bueno, este no ha salido todavía, pero está bastante presente, ¿no? Que es Tomás de Aquino, como bien conocido, ¿no? Tomás de Aquino, bueno, como representante, ¿no?, más, digamos, de la tradición aristotélico-tomista, ¿no?, donde aparece, por ejemplo, un argumento no del diseño, sino el argumento de la finalidad de la existencia de Dios. Bueno, pues aquí tenemos William Paley, aquí tenemos Michael Behe y aquí tenemos a Tomás de Aquino. Hemos visto los planteamientos del argumento del diseño que plantea William Paley. Hemos visto los argumentos que utiliza Michael Behe. ¿Qué es lo que dice sobre estos temas? Bueno, evidentemente, este es mucho más, es anterior a estos dos, es un medieval. ¿Ha dicho algo que tenga que ver con lo que estos señores están planteando? Es un problema que él se planteó. Se plantearon, incluso San Agustín, se plantean cómo se puede explicar la diversidad de la vida. Pues parece que sí, que se lo plantean, ¿no? Y aquí tenemos un texto con el que acabo y me someto a las preguntas del respetable, pues lo que dice, sin más, es una cita del libro El comentario a la física de Aristóteles, donde, fijaos lo que dice Santo Tomás, y qué finura de análisis, aunque con los medios que él tiene a su alcance. Dice, la naturaleza es precisamente el plan de un cierto arte. Está hablando de plan. Suena a diseño, pero no es diseño. Él no habla de artefactos aquí, hasta un poquito más adelante. El plan de un cierto arte, concretamente el arte divino. Impreso, este no tiene ningún empacho en hablar de Dios directamente, era un teólogo, claro. Impreso en las cosas
por el cual las cosas mismas, y aquí esto sí es lo interesante, se mueven hacia un fin determinado, las cosas mismas, ¿eh? No tiene que haber una intervención, digamos, de diseño externa al mismo sistema que presenta ese nivel de complejidad, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado, como si el artífice que fabrica una nave, dice como si el artífice que fabrica una nave pudiera otorgar a los leños que se moviesen por sí mismos para formar la estructura de la nave. O sea, está planteando una perspectiva evolucionista, pero al mismo tiempo teísta. Es decir, no está diciendo que es una evolución ciega, y eso, cuando habla del argumento del fin, pues evidentemente eso lo amplía un poco más, ¿no? Pero en el fondo está diciendo, bueno, pues yo no estoy diciendo que venga aquí un ángel a hacer un cilio, o que el cilio esté hecho por un diseño específicamente pensado para construir el cilio, sino que hay una serie de dinamismos internos a la misma naturaleza, que es como si un barco, como si el creador, el artífice del barco, el que crea el barco, pudiera dar a los elementos que lo componen la capacidad de montarse ellos mismos, y de que lo que nosotros vemos, pues tanto nosotros estudiamos el modo en que esas cosas ocurren, las leyes que siguen, que están impresas y que son inherentes, intrínsecas a la misma realidad, cómo ocurre eso, pero sin tener que recurrir, al menos a nivel científico, no tenemos que recurrir a Dios para ver cómo ha ocurrido, porque eso ya está, Dios ya ha metido ahí esos dinamismos, ya están ahí. Y entonces el modo de pensar en Dios tiene que ser a un nivel distinto al nivel científico. Es lo que yo entiendo de este texto, aunque se pueden decir muchas más cosas. Entonces yo con esto termino mi exposición así de bloque y me someto a... Todos los que os hayáis convertido en diseño inteligente, volvéis la semana que viene y estaremos... Una desintoxicación. No, o sea, lo digo porque me acuerdo hace años que me escribiste un correo diciendo, mira en no sé qué periódico que nos acusan a su departamento de ser defensores del diseño inteligente, cuando en los 15 años que te conozco siempre has estado analizándolo, pero con lo cual, por si alguno se ha quedado a mitad de la película, que nadie diga, pues nos han convencido del diseño inteligente, entonces cambió el final de la película. Sería peligroso que, para mí sobre todo, el que de aquí saliera alguien con la idea de que hay que apuntarse al diseño inteligente, porque entonces a mí automáticamente después me fustigarían si alguien lo supiera, ¿no? El señor Collado sigue insistiendo en eso, y además tiene muy mala prensa. O sea, aquí han venido algunas personas que defienden el diseño inteligente a exponer, a dar una conferencia y se lo han prohibido, que tampoco debería ser, pero se lo prohíben porque en el fondo, si se explica lo que dicen ellos, tienen una cierta capacidad de convicción. Y de hecho uno puede quedarse un poco desconcertado. Pero claro, si fuera todo absurdo, si fuera una cosa ridícula, entonces es que no tenían nada que decir, ¿no? Es decir, no, nadie les atendería, y sin embargo hay gente que les paga y viven de eso, ¿no? O sea que algo de verdad hay. El problema es que las mayores mentiras son verdades a medias. Pero el énfasis que has hecho del tema del maquinismo o el Mecanicismo. Hay muchas de estas cuestiones que se convierten en problemas cuando uno tiene en mente que el mundo tiene que ser como una máquina y que por tanto necesita o un interventor a esa máquina, a que llamamos Dios, o un diseñador de esa máquina, a que llamamos Dios. Con lo cual, lo que deduzco de algunas de las cosas es que el gran problema es pensar en el mundo como máquina. Sí, sí, yo eso lo he dicho un poco de pasada y se podía. El problema, yo explicando estas cosas, además a estudiantes de biología, a veces los que estudian bioquímica entran perfectamente a esto y quedan convencidos, de que esto es una cuestión bastante razonable. Y
en una ocasión una estudiante de biología me dijo, como diciendo, pero bueno, vamos a ver. Y aquí está una de las claves, ¿no?, de crítica del diseño inteligente, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, es que el cilio, usted habla del cilio, ¿eh? Usted habla del cilio, pero el cilio, cuando el cilio se saca del animal al que pertenece, ya no es un cilio. Eso ya no puede ser un cilio. Y por tanto, hablar de que el cilio tiene diseño, o sea, tiene complejidad irreductible, es dar un salto mortal. Y es dar un salto mortal por la sencilla razón de que eso no puede evolucionar así, sino que hay un contexto, hay un ecosistema, hay un animal que contiene ese cilio. Y por tanto, y esto es la clave, el cilio es cilio en la medida en que forma parte del animal haciendo y realizando la función que realiza. Entonces eso me parece a mí que es un asunto bastante interesante, el tenerlo en cuenta, ¿no? Importante para no caer, digamos, porque en el fondo, precisamente hablar de cilio y quedarse en el cilio es una manifestación más de la mentalidad mecanicista, donde podemos analizar la realidad en elementos separados y la suma de esas partes me reproduce la realidad, cuando eso no es así. La realidad es más que la suma de las partes. El cilio más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa, no es un animal. El animal, yo no entiendo al perro, yo no entiendo un perro o un gato simplemente estudiando cada uno de los componentes, lo que es un pelito, lo que es una uña, lo que es el hocico, lo que es... Yo no sé lo que es el perro. Yo para saber lo que es un perro tengo que verlo funcionando, ladrando, comiendo, amenazándome de mordisco, ¿no? Entonces yo entiendo lo que es un perro, pero el cilio fuera del perro ya no es un cilio. A mí me ha quedado un poco en el aire, o sea que he entendido, pero que no soy capaz de aclarármelo. Cuando estamos hablando de la trampa del ratón, del darwinismo, se supone que van siendo pues evoluciones al azar con el paso de los años, que cuando no es útil se pierde en la especie y cuando es útil se desarrolla. Claro, por eso durante muchísimos años, hasta que pues es útil, se desarrolla, la siguiente no es útil, se muere y se van juntando. O sea, lo que has dicho de la trampa en la bolsa agitada. Sí. Eso me queda un poco con la cosa porque al final es muy poco probable, pero no es imposible. Entonces que hagan a partir de ahí la idea del diseño inteligente cuando para mí no es realmente imposible. No es que no sea imposible. De hecho, científicamente, o sea, la certeza completa es... Pero se han hecho cálculos, ¿no? El problema es que los cálculos esos son difíciles de formular, ¿no? Pero si tú... Hay gente que los ha hecho, cálculos de cuánto haría falta, qué probabilidad, cuánto tiempo haría falta para conseguir un sistema de acuerdo con un modelo así de azar, ¿no? Digamos, de unión al azar. Y lo que tendría que pasar es, bueno, si se hacen ese tipo de cálculos, pues a veces dan resultados de un tiempo que es superior a varias veces el tiempo del universo. Con lo cual dices, bueno, si tú coges las piezas de un avión, las metes, o de un coche, no hace falta un avión, las metes dentro de un recipiente y lo agitas hasta que se junten, pues posiblemente tardarías más del tiempo del universo para que se juntaran adecuadamente, ¿no? El problema es que ese tipo de formulación es una formulación mecanicista y no tiene en cuenta que la naturaleza es algo más que un conjunto de partes que se van uniendo, sino que esas partes surgen dentro de la naturaleza, dentro de un contexto y de una realidad mucho más rica. Sí. Y al final de todo, cuando estás hablando de las células, has dicho, bueno, pues sí, que las células, pues al final se enlazan y crean. Pero una sola célula, ¿cómo se crea? Yo es que no tengo ni idea de... Eso nadie lo sabe todavía. Las células eucariótidas, o sea, el origen de la vida
Ahora mismo hay muchos intentos de explicar cómo aparece la vida. En el fondo, la célula es el elemento básico de los seres vivos, ¿no? Hay células eucariótidas y células procariótidas que no tienen núcleo, son más primitivas, más sencillas. Entonces, el problema está, bueno, ¿cómo apareció? ¿Cómo fue el origen de la vida? ¿Cómo tuvo su inicio? Ha habido bastantes intentos incluso de crear los primeros elementos químicos que son necesarios, o los elementos bioquímicos necesarios para poder formar una célula, y hubo unos experimentos de Miller famosos a mediados de los años 50, me parece, donde sacaron algo de amoníaco, en fin, en unas condiciones que parece que podían ser las del comienzo de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, cuando la vida, los primeros fósiles de los bichitos más primitivos que encontramos, pues tienen alrededor de 3.500 años. O sea que hubo 1.000 años ahí donde no tenemos registros, también porque la Tierra tampoco permitía que quedaran registros fósiles, ¿no? Bueno, es tan difícil de explicar que Watson, uno de los descubridores de la estructura en doble hélice de ADN, pues decía que, bueno, no sé si era Watson o Crick, uno de los dos, porque uno está vivo y un poco ya mayorcito, y el otro falleció hace tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que es el que está todavía vivo, que es Watson, ¿no? Él hablaba de la panspermia, es decir, de que la vida es un fenómeno tan singular, tan poco probable, tan complejo para que haya una primera célula. La célula ya en sí, ríete tú de la complejidad de una trampa de ratón, es tan complejo que tuvo que venir del exterior, en algún cometa, en el que impactó en la Tierra, que claro, en el fondo con eso lo que hace es trasladar el problema a otro sitio, ¿no? Es decir, con eso no arreglas nada, ¿no? Ahora hay otros escenarios, cada vez hay más, hipótesis, que tienen verosimilitud, pero que no están contrastadas, no están comprobadas, ni se ha demostrado todavía cómo pudo ocurrir, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Es decir, de cómo desde lo no vivo, porque el problema con el que se enfrentan este tipo de explicaciones es que, digamos, el ADN, la molécula de ADN, es la que contiene la información necesaria para construir las proteínas. Pero para tener la molécula de ADN necesitas proteínas que son estructuralmente lo que te permite construir el sistema con el que tú fabricas ADN. Es decir, que tienes un dead loop, ¿no? Es decir, tienes una especie de bucle que no puedes salvar, ¿no? Porque para tener ADN necesitas aminoácidos, es decir, necesitas proteínas, y para tener proteínas necesitas ADN. Entonces eso, ahí han estado bloqueados durante mucho tiempo. Entonces ahora empiezan a hablar, por ejemplo, hay varios escenarios, el metabólico, es decir, el del ARN replicante, que es una molécula especial que tiene capacidad catalítica y capacidad, digamos, de almacenar información simultáneamente, pero todo eso son hipótesis, y no es un asunto no es nada sencillo, vamos. ¿Materia es inteligente? Y se supone que somos inteligentes. Bueno, tenemos materia. No, vamos a ver. La materia, es que cuando hablamos de materia, habría que ver a qué materia nos estamos refiriendo. Y esto no es despejar a Cornell. Habría que ver de qué materia estamos hablando. Porque, por ejemplo, si tú dices que la materia son los átomos, las moléculas y las biomoléculas, pues no parece que tengan inteligencia. Eso está en la base del argumento de la finalidad de Tomás de Aquino, que dice que cosas que no tienen inteligencia actúan inteligentemente y siempre en la misma dirección, ¿verdad? Entonces eso es lo que él utiliza para montar su argumento, que no podemos aquí ahora analizarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero la materia como tal, le llamamos materia porque no es inteligente, aunque curiosamente de polvo y agua, es decir, de barro estamos hechos nosotros. Esto es por la Sagrada Escritura, y después nos damos cuenta que efectivamente tenemos por ejemplo, nuestra información genética es muy parecida, por ejemplo, a la de una mosca del vinagre. Uno puede decir, ¿cómo es posible, no? Es
Es decir, es que tenemos antecesores comunes. No es que nosotros vengamos de la mosca del vinagre, sino que había un bicho anterior a la mosca del vinagre, de la que vino la mosca del vinagre, de la que vinieron otros tipos de animales, peces, anfibios, y también pues homínidos, y finalmente el hombre, porque nosotros somos de antes de ayer, en comparación con todo ese proceso. Entonces tú dices, ¿la materia es inteligente? O sea, hay algunos pensadores o algunos científicos, eso es una tesis por la que dice, bueno, es una manera de explicar cómo surge la inteligencia en un mundo en el que antes no había inteligencia. Entonces, si tú dejas de lado a Dios, ¿cómo explicas eso? Pues tienes que hacer equilibrios en el aire, ¿no? Y decir, bueno, pues en realidad la inteligencia ya estaba ahí. Lo único que pasa es que necesitaba desplegarse. Y el despliegue de la inteligencia es lo que hace que se vayan formando las distintas cosas, pero es un poco hegeliano, ¿no? Es decir, que es la edición de todas las posibilidades de la materia, y al final pues aparece la culminación de lo material, que es la inteligencia. Es una manera de explicar que es difícil de sostener, porque es muy difícil explicar cuando se sabe muy bien o cuando se piensa qué es pensar, valga la redundancia, porque además es que no solamente para poder abordar lo que es pensar tienes que pensar. Eso ningún perro se ha visto pues meditabundo, ¿no? Diciendo pienso luego existo, ¿no? Es decir, sino que somos nosotros los únicos que reclamamos derechos, que tenemos posibilidad de hacer matemáticas. Es que las matemáticas, en principio, ¿qué ventaja evolutiva tienen? Para nosotros sí, pero para el resto de los bichos, el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible explicar eso desde la materia? Pues o hay una prioridad del entendimiento, o eso lo pones a priori, o tienes que ir a un emergentismo en el que prácticamente sale por arte de magia, ¿no? Y que en el fondo no es lo que se llama el emergentismo, tú dices, como el cerebro es tan complicado, esa complicación da lugar a la inteligencia, pero usted no me está explicando nada, ¿no? Entonces, ese apriorismo, en el fondo, claro, los cristianos, pues ese a priori está en el verbo, que es inteligencia, es la inteligencia divina. Pero claro, eso no es científico. Entonces la ciencia te puede llevar hasta donde te puede llevar, pero de ahí tiene que haber o bien un razonamiento filosófico o bien pues apoyarte en la revelación, pero desde luego se puede pensar sobre ello y se puede indagar, ¿no? No sé si te he contestado. En mi descargo tengo que decir que mi formación es absolutamente de letras. Dejé todo lo científico allá por segundo de BUP y tenía 15 años y ahora tengo alguno más. Entonces, a ver si la síntesis. Hemos hablado de creacionismo versus evolucionismo versus diseño inteligente. Yo sin saberlo venía a la conferencia de hoy siendo un poco de la liga del diseño inteligente, pero veo que no tiene que ser esa la postura con la que tengo que salir. Entonces ya no se acaba ya a costar. No, yo no impongo ninguna postura, Pero bueno, ¿qué es lo más plausible? O por lo menos, no sé si el resto ha sacado una idea más clara que yo. Del diseño inteligente, yo diría que, por así decir, pone el dedo en la llaga en un problema que es el querer explicar el mundo de la vida desde una perspectiva puramente mecanicista y, por supuesto, materialista. Si tú, desde un ámbito puramente materialista, naturalista, quieres explicar la vida, pues tú puedes decir, no, es que la teoría de la evolución, por el azar, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene muchas fisuras. Una de las fisuras es lo que te pone por delante, lo que te presenta el diseño inteligente. Mire usted, existen estos problemas. Si usted plantea esto de acuerdo con un método que es mecanicista, se encuentra, para empezar, con el tema de la complejidad irreductible y otros muchos problemas que los científicos los están abordando, ¿no? Es decir, que la teoría de la evolución de Darwin ya es un núcleo muy pequeñito dentro de las teorías evolutivas, donde se está echando mano de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, pone el dedo en la llaga en un aspecto que
de acuerdo con un método, si uno quiere explicar la vida de acuerdo con un método exclusivo que es el darwiniano, dice, pues mire usted, falla. Y es verdad, yo eso lo veo que es poner. El problema es cuando los mismos que ponen ese dedo en la llaga dicen, bueno, pues como esto no funciona, pues entonces hay un diseño. Y es un diseño que se entiende como una información que es explícita y es proceso para que exista, por ejemplo, la vida, o para algunos sistemas que, como tienen complejidad irreductible, se supone, pues entonces no podrían haber surgido por esos. Entonces dice, no, como esto no puede ser, no puede surgir por leyes naturales, ya reducen las leyes naturales a las que propone el darwinismo, cosa que no es verdad. Como esto no se puede explicar de una manera natural, pues entonces, igual que hacemos con una trampa de ratón, si esto no puede surgir por evolución, pues entonces que hay un señor que lo ha diseñado, o como el relojero de Paley. El problema, y es lo que también ha salido, pero claro, si no está metido uno en la cosa de la ciencia, pues evidentemente es complicado en una cosa tan apretada como la que hemos tenido aquí, ¿no? Entonces lo que dice es, como esto no funciona, igual que ocurre con un artefacto, el artefacto decimos que está diseñado por esto. Bueno, pues en el mundo de la vida decimos que hay diseño por esto. Pero entonces se da un salto metodológico que no es legítimo, porque tú ya presupones el diseño anteriormente por lo que ocurre en los artefactos, pero en el mundo de la vida te queda mucho por estudiar. De hecho, Santo Tomás no se moja. Lo que dice es como si el mundo, digamos, pues los leños pudieran por sí mismos, pero ya le está poniendo ahí dentro, es inmanente a la naturaleza todo el crecimiento, es decir, eso otra cosa es explicar cómo eso es así, ¿no? Pero para eso también está la ciencia, y hay que descubrir muchas más cosas y más leyes. O sea, estamos, digamos, en los comienzos, pero no solamente ya en biología mucho más porque es más compleja, incluso en la física ahora mismo nos damos cuenta de la cantidad de cosas que no sabemos, ¿no? Cuando ya pensábamos que lo sabíamos prácticamente todo, ¿no? Eso ha pasado varias veces en la historia del pensamiento humano, en concreto de la ciencia. Sí, resulta que, por un lado, quizá no estamos contentos con aquello de somos el resultado del caos, del azar y del azar, y no sé qué, y la famosa cita del Papa Benedicto diciendo que somos su coronación, ¿no? Vale. Y por otro lado, nos acabas de desmontar la idea de que no, es que como hay diseño, eso me salva poder hablar de creación. Supongo que en el fondo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esa palabra tan fácil, que es creación? Eso nos mete en otro ámbito que ya de por sí es extenso, pero me atrevo a esbozar alguna idea que, bueno, que en el fondo también eso es muy de Benedicto XVI, de Ratzinger, ¿no? Que ha tratado este tema también. Cuando era joven también pensó bastante sobre la compatibilidad de la evolución y la creación, ¿no? Y él no ve incompatibilidad, aunque sí ve un desafío el abordarlo intelectualmente y ver. Es más, las teorías evolutivas nos están obligando a comprender mejor la revelación, es decir, a comprender mejor lo que ya está implícito en lo que Dios nos ha dicho y en lo que es el mundo, ¿no? Es decir, que a veces, vamos, voy a poner una cosa, una diapositiva, que es una idea tomada de Benedicto XVI en relación con la relación, va la redundancia, de la fe con la cultura, ¿no? Entonces, se puede decir que cuando aparece la revelación, es decir, cuando se entrega, que no es un momento determinado, sí que se da en el tiempo, pero claro, la revelación por antonomasia es Jesucristo, ¿no? Que además es lo que da sentido al resto de las verdades reveladas, ¿no? Las que están contenidas al menos en la Sagrada Escritura. O sea, en Cristo se concentra todo, ¿no? Es decir, se centra todo y es la clave de interpretación del resto de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, pues cuando aparecen los contenidos de la fe, hay una imagen del mundo.
una imagen del mundo que es, por ejemplo, geocéntrica. Cuando Jesucristo, digamos, nace, pues la ciencia de entonces, pues, y la cosmovisión reinante entonces, pues es la que era, o era la que era. Por supuesto, el aristotelismo, el platonismo, en fin, era lo que mandaba intelectualmente. Pero eso significa que cuando nosotros recibimos la fe, tenemos que formularla en categorías que forman parte del tiempo en el que hace acto de aparición esos contenidos. Por ejemplo, por eso es bastante providencial también el ambiente, que digamos, que la filosofía griega ya estuviera ahí cuando aparece Jesucristo, cuando Jesucristo nace. No es casual, y eso lo dice Benedicto XVI, lo dice Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la filosofía griega aporta categorías que sí eran capaces de expresar, no perfectamente, pero mucho mejor que las categorías que se manejaban con los mitos anteriores, o los dioses politeístas, en fin, en eso los cristianos inmediatamente se separaron de eso, de ese modo de engarzar con la cultura y engarzar. O sea, para poder explicar la fe, tú tienes que articular un discurso. Y es un discurso que tienes que utilizar palabras y categorías que la gente pueda entender. Entonces, las categorías que utilizas en el momento en el que aparece la revelación, es decir, en el momento en el que se van escribiendo los textos sagrados y cuando viene Jesucristo mismo y cuando los primeros cristianos se ven ante la tarea de tener que explicar lo que significa que Jesucristo es Dios y es hombre, que la Trinidad, que Dios es trino. Es decir, eso es un desafío intelectual. Y ese desafío intelectual, pues tú tienes que buscar categorías que, si no hubieran estado los griegos, otro gallo nos hubiera cantado. O sea, que no es una cuestión. ¿Por qué? Porque tenían categorías filosóficas de la suficiente profundidad para expresar cosas que eran muy profundas, aunque todavía insuficientes. Y después hemos tenido que... Entonces, aparecen los contenidos de la fe, aparece la fe, o sea, es entregada la fe en un contexto cultural en el que hay una imagen del mundo. Y por tanto, esa fe se explica con las categorías que pertenecen a esa imagen del mundo. Pero el tiempo transcurre, bueno, hay una relación por esto, ¿no? El tiempo pasa, el tiempo de la historia transcurre. Y la imagen del mundo evoluciona. Aparece el heliocentrismo en un momento determinado, lo mismo que eso, pues muchísimas otras cosas, ¿no? Es decir, hay una evolución del pensamiento humano, hay una evolución cultural, que además es acelerada con el tiempo. Y el problema se plantea cuando seguimos en ese avanzar, los contenidos de la fe que estaban expresados según o de acuerdo con esta imagen del mundo, cuando esta imagen del mundo se va modificando y nosotros seguimos avanzando, pero nuestra fe está expresada en categorías que todavía pertenecen a un mundo anterior. ¿Se ve cuál es el problema? Entonces, eso es una tarea que el mismo Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, dice, bueno, esto está pendiente. En algunas cuestiones, esta tarea de expresar de una manera convincente, adecuada a la imagen del mundo actual, es una tarea que todavía, claro, porque tú no puedes ir hablando de el pecado original, hablando de Adán y Eva, la serpiente, etcétera. Eso está expresado en un lenguaje mítico que es una narración extraordinaria, con una riqueza de contenido espectacular. Difícilmente se puede decir una cosa mejor que cómo se dice, de la manera en que se dice en esa narración, pero claro, no te puedes quedar en lo externo, digamos, en la narración externa, ¿no? Bueno, pues en que si la serpiente, que si tal, pero claro, los contenidos antropológicos que contiene esa imagen son, vamos, es decir, que te dice, bueno, es que esto es de Dios porque difícilmente se puede entender con tanta profundidad el origen del mal, que Dios no es malo, que Dios no crea cosas malas, cómo se introduce el mal, que sigue siendo un misterio, pero es un tema. Bueno, pues
el problema está aquí, ¿no? Y además dándonos cuenta que los contenidos de la fe, por supuesto, han tenido influencia en el desarrollo de la imagen del mundo, influencia porque ha habido, por ejemplo, resistencia a aceptar el heliocentrismo porque se pensaba que era una mayor dignidad estar en el centro del universo, cuando incluso en Aristóteles no era exactamente así, pero bueno, eso es otro tema. Y, por supuesto, la imagen del mundo sigue teniendo influencia. Pero bueno, la tarea es que, cuando yo hablo de creación, pues tenemos que desarrollar las categorías que me permitan entender lo que quiero decir con creación, y no con la creación especial de la que yo creo al perrito, yo creo al gatito. Entonces hay un fijismo que eso, evidentemente, cualquiera que sepa un poquito de biología sabe que no es verdad, un poquito. Vamos, no hace falta ni ser biólogo, simplemente tener una cultura un poquito no, la creación especial, eso ha saltado por los aires. Y antes se creía que, igual que se pensaba que la Tierra estaba en el centro, etcétera, pues se pensaba que todas las especies pues habían sido como son ahora, pues desde que se comenzó, desde que se iniciaron, ¿no? Desde que fueron creadas. Y se piensa en la creación como un acto que es, bueno, pues ahora yo pongo esto, ¿no? Cuando en el fondo lo que se va abriendo cada vez más paso es una dimensión, por así decir, relacional, en la que la creación expresa el modo de dependencia de la criatura con respecto a su creador. Hay un modo de dependencia, y el modo de depender de lo humano, del ser humano, con respecto a Dios, es radicalmente distinto al modo de depender de un perro, porque el perro, por así decir, depende del creador en el conjunto del universo al que pertenece, pero el hombre sobresale del universo, es un ser que trasciende el universo. Por eso dice que es querido especialmente por Dios, que está hecho a su imagen y semejanza. Entonces, el tema de la creación, el crear de la nada, por eso incluso Santo Tomás es tan listo que se da cuenta que, podríamos decir, racionalmente no podemos afirmar que el universo tenga un inicio, pero sí que es creado. ¿Por qué? Porque el universo depende de Dios, radicalmente. Sin Dios el universo no existe, pero nosotros no podemos decir que tenga un inicio en el tiempo, porque ¿qué significa eso? ¿Y cómo podemos nosotros decir el Big Bang? El Big Bang no es la creación. El Big Bang es una singularidad en un proceso de evolución de la materia. Entonces decir que es la creación es engañar, o al menos, vamos, no quizás engañar, sino no saber de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que el mundo depende de Dios, y depende de una manera muy radical, y de una manera distinta a como dependemos los humanos de Dios. No sé si respondo. Antes ha estado usted diciendo que hoy un porcentaje muy grande de gente de Estados Unidos es creacionista, y de ese porcentaje muchos encima son literalistas, o sea, es decir, que tal, y luego, y no solo de Estados Unidos, yo a veces he debatido con jóvenes en el instituto que no, Adán y Eva, ¿no? Decir, eso es lo fácil. Entonces, lo que a mí me sorprende es cómo en el 2018 no me sorprende del año 30, o incluso no me sorprende de la Edad Media, pero con cultura, con conocimientos, con mínimos conocimientos, pues aquí en Euskadi todo el mundo tiene una educación básica, ¿no? ¿Cómo puede...? En mi tierra también, fíjate, ¿no? No, quiero decir, ¿no? O sea, me llama mucho la atención que haya gente, incluso intelectuales... Científicos, en el caso de Estados Unidos, sí. Literalmente, o no sé, o sea, ¿cómo casa eso? Claro, porque la fe es una componente muy fuerte para el ser humano, ¿eh? Necesitamos creer. Cuando no creemos en Dios, pues creemos en otras cosas, ¿no? Y de hecho es curioso que muchas veces en ámbitos así científicos, de gente que se dedica a la informática, tal, pero que no, pues creen en cosas curiosísimas, ¿no? Para ellos creen antes en un fantasma que en Dios, ¿no? Y pero oye, tío, pero es como o sea, hay una componente muy quiero decir, nosotros necesitamos creer. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en el fondo que la explicación de nosotros mismos y del mundo no la tenemos en nosotros, que hay algo que nos trasciende y que explica toda la realidad que vemos a nuestro alrededor y nuestra propia realidad. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a poder amar a otras personas si nuestro amor no procede de alguien que es amor, ¿no? Es decir, si uno se para, es decir, ¿cómo puede existir gente buena
que la hay y mucha. ¿Cómo puede existir gente buena si no hay un ser bueno del que procedemos o del que proceden esas personas buenas? Yo me incluyo por si las moscas, ¿no? Entonces dice, bueno, pero por otra parte, yo creo que también es un problema, y en este sentido lo que tú dices, y es que hemos querido meter toda la realidad dentro de un molde que nos sirve para unas cosas, pero que no lo explica todo. Hemos hablado antes del mecanicismo. Entonces, si tú quieres meter toda la realidad en un esquema mecánico, al final tú puedes resolver problemas y dices, yo soy un científico tal, ¿no? Puedo resolver, puedo hacer puentes, puedo hacer edificios, puedo construir un avión, tal. Bien, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa el odio? Y entonces, pues al final hay un rechazo porque lo que te están vendiendo, que es que la ciencia lo explica todo, tú te das cuenta que no te lo está explicando. Entonces en muchas de estas personas hay un rechazo, pero al materialismo que va implícito en una visión cientificista. Es decir, que lo que delatan es una realidad que está ahí, ¿no? Y es que hay mucho materialismo. Bueno, hay que coger a Richard Dawkins o a toda gente de esta, ¿no? Denner, en fin, toda esta gente, ¿no? Entonces, a mí me parece razonable que haya gente que no esté de acuerdo con esa visión, digamos, tan chata, ¿no? de la realidad, ¿no? Y entonces quizás no se le ha ofrecido una alternativa. Claro, se tiran al otro lado al otro extremo, porque... No, entonces, como dice ese libro concreto y en esa frase concreta. Claro, pero no es tan... Lo puede entender un niño de 8 años, ¿no? Sí. Bueno, cada vez, de hecho, hay muchos problemas en Estados Unidos, sobre todo con chavales que reciben esa educación literalista, creacionista, van a la universidad y se encuentran, y eso puede pasar aquí también en Euskadi, por ejemplo, ¿no? Pues que se les explica con muy buena intención, el profesor de religión le explica a Adán y Eva, tal, no sé qué, no sé cuánto, llegan a la universidad y dicen, no, la evolución, en el fondo descendemos de tal, que si los genes, y está todo también argumentado, claro, porque lo que dicen es verdad, ¿no? En el método en el que se está expresando, pues eso es cierto, ¿no? Y entonces hay unas crisis vitales y unas crisis de decir, hay rechazos y ahí hay unos bandazos hacia el ateísmo y al agnosticismo bastante considerables. ¿Por qué? Porque no se le han dado elementos para entender que la realidad tiene la riqueza que tiene, ¿no? Que bueno, las cosas no son tan sencillas, hay que tener paciencia. No sé yo si con esto respondo. Y después, que eso es así porque se constata que es así, ¿no? O sea, y estoy feliz de estar aquí. En invierno hay un problema que hace 2 horas ya sería de noche, ahora es genial, son las 8 menos 10. Si queréis seguir, seguimos, pero digo que nadie se sienta tal. Oye, si queréis, damos las gracias a Santiago.